aquí vamos. Primero unos pequeños ejercicios de práctica que están bastante sencillos, no les van a costar trabajo. Y esto de nuevo ya lo pueden ver en su guía una vez que la revisen esta semana. En este caso en particular estamos viendo uso de verbos que tienen que ser contextualizados de acuerdo a la oración. Eso significa tengo que fijarme en los tiempos, tengo que fijarme en el tipo de personas, etcétera, etcétera. La número 1 está muy fácil. Díganme si alcanzan a ver sin problema esta primera sección. Yo sí lo veo bien. Ok, thank you very much. Sí, profe. Perfecto, gracias por confirmar. Sí. Bien, thank you, Jacqueline, Rodrigo, Kevin, Christian, very good. Sí, profe. Entonces tenemos la primera oración. Complete the sentences with both words. Es decir, tengo que poner ambos verbos en el lado que corresponda. Facilísimo. Vamos a ver. My friend Bruce, algo, he sold cell phone on eBay because he, algo, a new smartphone last week. Por simple contexto y sabiendo lo que significa cada verbo. ¿Qué significa bought y qué significa sold? Sold es como vendido. Exactamente, es el pasado del verbo vender. Y por ahí ya me dijo Javier también. Y comprar. Y bought exactamente Comprar. es el pasado, yes, el pasado del verbo comprar. Por lo tanto, por contexto, ¿dónde pongo cada verbo? My friend Bruce, algo. His old cell phone on eBay because he, algo, a new smartphone last week. Primero sería sold y luego bought. Very good, así de fácil. Okay. My friend Bruce sold his old cell phone on eBay. ¿Por qué vendió su teléfono viejo en eBay? Because he bought a new smartphone last week. Así de fácil. Sentence number 2. Tenemos los verbos pay and spend. When I go out with my brother, I always algo because he doesn't want to algo his money on anything. Debo comprender el significado de ambos verbos. What is pay? Pagar. Pagar. Very Pagar. good. And what is spend? Gastar. Yes, exactamente. Así que ya lo tienen. ¿Qué pongo en cada uno? Very good, Danelli, ya lo tienes. When I go out with my brother, I always pay because he doesn't want to spend his money on anything. ¿Okay? O sea, el brother es un tacaño de primera. Number 3, tenemos los verbos check y el verbo tip. The algo for the meal was 25. I gave the waiter 30 and that included a algo. Bueno, aquí no son verbos, más bien son sustantivos. What is check and what is tip? Tip es como propina, ¿no? Exactamente, eso justamente. Por lo tanto, sabiendo eso, ya pueden deducir el resto. Y es Arnelli. Y dicho, la oración está bastante autoexplicativa, ¿no? Pero check no me queda claro el significado. Parece que tiene más significados, ¿verdad? Exactamente. Y eso es bueno, que si en algún momento dudas sobre el significado del verbo, es posible que haya más significados que a lo mejor aún con los que aún no estamos familiarizados. En este caso, por contexto, ¿qué podrías asumir que podría significar check en esta oración en particular? Por ahí Javier puso una idea. Un cheque. Podría significar cheque. Que de hecho sí, o sea, check también significa cheque. Víctor sugiere que podría ser un ticket. ¿Okay?
Vamos a ver, ver cuál de las tres posibilidades quedan. Supongamos que significa cheque, en el sentido de un documento que se emite por un banco y que vale cierta cantidad de dinero. El cheque por el alimento fue $25. I gave the waiter 30. Yo di al mesero 30 y eso incluía la propina. A lo mejor cheque no se escucha tan apropiado. Ticket podría ser, vamos a ver, el ticket por la comida fue de 25 y le di al mesero 30 y eso incluía la propina. Y luego Javier sugiere otra palabra. Javier sugiere que podría ser cuenta. Vamos a ver, la cuenta por la comida fue 25, le di al mesero 30 y eso incluía la propina. Vinisa propone que sea recibo. El recibo por la comida fue 25 y le di al mesero 30 y eso incluía la propina. ¿Como cuál queda? Ni te expongas, Mauricio. ¿Como cuál creen ustedes que quede mejor? Yo siento que con la cuenta. Yes. Miren, aquí lo importante no es traducirlo por lo que significa, sino adaptarlo de tal modo que tenga sentido en nuestro propio lenguaje. ¿Okay? No estamos buscando traducir, sino hacer que tenga sentido. Por lo tanto, check, uno de los posibles significados que podría tener, que más tienen sentido en esta oración, sería precisamente la cuenta. Ahora bien, puede que check tenga todavía más significados. De hecho, ustedes sabrán, en español utilizamos el verbo checar como sinónimo de revisar o verificar algo, ¿okay? Porque viene precisamente del inglés to check, que significa eso, verificar o revisar. Es decir, también es un verbo. Solo que en este caso, sí significa la cuenta que te emite un producto o un servicio o una empresa después de haber consumido sus productos o sus recursos o sus servicios. ¿Sí? Entonces, ¿podría traducirse a costo? Pero ese sería otro verbo, ¿verdad? Es otro sustantivo, porque de hecho sí tienes el sustantivo cost, the cost for the meal. Sin embargo, tiene sentido. Y eso es importante, porque si en algún momento te dieran, por ejemplo, interpretar un texto y tú lo tuvieras que pasar al español, a lo mejor tú podrías decidir, a ver, ¿pongo la cuenta o pongo el costo? ¿Qué me queda mejor según todo lo demás del texto? En cierto momento, incluso si el significado no es justamente el que indica la palabra, en algunos momentos tú podrías llegar a decidir si quieres ese u otro significado. Y depende un montón de varios contextos. Entonces, no porque tengas check como cuenta y cost como costo, como separados, no significa que en algún momento no los puedas intercambiar si tú decides por una cuestión creativa que te funciona mejor uno o el otro. Y eso es lo padre de la interpretación del inglés. Los intérpretes, por ejemplo, no traducen. Cuando tenemos que hacer un trabajo de interpretación, ya sea porque una persona está hablando en vivo y tenemos que traducirlo a otro lenguaje, o porque nos pasan un texto literario que se tiene que convertir a un texto para que tenga sentido, a veces tenemos que hacer ese tipo de decisiones creativas. Okay, este verbo significa esto, pero creo que la idea que quiero expresar funciona mejor si le pongo mejor este otro verbo. Y eso pasa sobre todo con expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son las que tienen mucho sentido para ustedes cuando las escuchan en su lenguaje, pero una vez que las escuchan en otro idioma, pierden por completo significado. Por ejemplo, seguramente conocen esta expresión que dice para cerrar con broche de oro. La han escuchado, ¿verdad? Así es. En caso de que la hayan escuchado y la conozcan, ¿qué significa? ¿Qué es lo que expresan cuando dicen cerré con broche de oro? Cerrar con lo mejor. Exactamente, significa que vas haciendo bien un número de cosas y finalizas con una todavía mejor. Finalizas con una que puede ser más alta en calidad, más alta en emoción. De cerrar con algo mucho más especial, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo dices cerrar con broche de oro en inglés? ¿Cómo se lo explicas a alguien que vino de otro país y de pronto te dice, no, y anoche cerré con broche de oro? Porque la otra persona se va a imaginar, ok, me imagino que se fue a su casa y el tipo debe ser tan millonario que el candado que le puso pues es de oro, ¿no? ¿Cómo se lo explicas? Ahí es en donde no puedes traducir. Tienes que hacer una interpretación conociendo de tal modo el lenguaje meta al que lo quieres traducir,
que conozcas cómo se diría una expresión parecida en ese propio lenguaje. Y en este caso en inglés sí hay una expresión que traduce justamente esto que queremos decir. Y esa expresión es, y se las pongo aquí en pantalla, la expresión que utilizaríamos en inglés, que es el similar, es la siguiente. The icing on the cake. Si ustedes la ven en un texto por sí sola, no tendría mucho sentido. Porque suena como icing. ¿Qué rayos es icing? Porque se me hace como la palabra ice, hielo. En el pastel. ¿Qué rayos significa el hielo en el pastel? Y ni siquiera hielo porque está en gerundio. ¿Qué rayos significa esto? ¿En qué me he metido? Pues icing. Y helando. Ajá, el hielando en el pastel. ¿Tiene sentido para ti el hielando? Como que no suena nada que hayamos escuchado antes, el hielando. Pues resulta que icing se le llama al merengue que va encima del pastel. A esta masa dulce que puede tener azúcar y chantilly, y azúcar glass y todo eso, que usualmente no solo endulza el pastel, sino que aparte tiene formas vistosas y formas elegantes para adorno del pastel. A eso se le llama icing. Entonces, ¿qué estamos diciendo en esta oración? Es decir, el pastel está muy bueno, pero el icing o el merengue usualmente mejora los pasteles. A eso se refiere la expresión. Ya teníamos algo bueno y recibimos algo mejor todavía. Es el equivalente a la expresión cerrar con broche de oro. Y en español, de hecho, tenemos una parecida que es la cereza del pastel. Ya saben que usualmente la cereza, como que todo el mundo se la pelea. Digo, a los que les gustan las cerezas, pues se pelean, ¿no? Duelo a muerte con cuchillos por la cereza. Y hay otra expresión parecida. En inglés a veces decimos It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. ¿Qué creen que significa eso si lo pasamos a nuestro propio idioma? No traducirlo, porque sabemos qué significa si lo traducimos. ¿Qué creen que represente esa frase? It's raining cats and dogs. Porque si alguien me lo dice y yo me asomo a la ventana, no creo ver que estén lloviendo perros y gatos. ¿Que están lloviendo los golpes? Ah, interesante, porque usualmente asumimos que cats and dogs se llevan así como de la patada, son como enemigos naturales. Entonces esto usualmente yo lo interpreto como un conflicto. Y eso tiene que ver con una asociación cultural de que los perros y gatos no se llevan. Aunque es una teoría interesante, en este caso en particular no es eso lo que significa. De hecho tiene un significado mucho más sencillo y como que hasta más simplista, de hecho. Y exactamente lo acaba de decir Javier. Esto en español lo diríamos como lloviendo a cántaros. Es decir, una lluvia muy intensa, muy abundante en agua. Es decir, simplemente una lluvia muy fuerte, muy densa. Eso significa raining cats and dogs. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros queremos decir en inglés está lloviendo a cántaros, la gente preguntaría en inglés a cántaros. Pero si el cántaro es una vasija que sirve para transportar agua, ¿cómo que está lloviendo a cántaros? No entiendo lo que quieres decir. ¿Cómo se lo explican? Simplemente dirían, ok, in Spanish we say this to express that it's raining a lot. Okay? It's raining so much. Y tendrían que ser el ajuste interpretativo según los contextos culturales del idioma al que lo pasan. Interesantísimo, ¿verdad? Y hay un montón de expresiones más así en el idioma. Bueno, entonces... y todo eso salió porque, pues efectivamente, check, que puede significar más de una cosa, en algún momento nosotros ajustamos el significado de tal modo no que se traduzca, sino que tenga sentido según el idioma al que lo quiero pasar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No problem? Todo bien. Very good. Todo bien. Vean lo siguiente, los modal verbs. Y esto es facilísimo. Hay diferentes tipos de modal verbs. Ya los han visto con anterioridad, pero les vamos a dar un vistazo un poquito más en forma.
Algunos modal verbs se pueden utilizar con distintos propósitos o los propósitos pueden ser intercambiables entre ellos y tienen dos condiciones en particular que los hacen únicos. Y se los voy a mostrar de nuevo aquí en la pantalla. Usualmente, cuando nosotros tenemos un verbo más un verbo, no los podemos tener juntos. Si yo quiero decir quiero comer pizza, necesito hacer ciertos ajustes o adecuaciones. Por ejemplo, I want, quiero. To eat. Y tuve que agregar un to para convertir esta partícula en infinitivo. I want to eat pizza. ¿Ok? Es decir, verbo más verbo en inglés necesita que yo haga cierto tipo de condiciones. O por ejemplo, si yo quiero decir algo como I love to play video games, esta condición en particular de este verbo me permite decir lo siguiente. Decir I love to play video games es correcto, pero también es correcto decir I love playing video games. También se acepta. ¿Okay? No con todos los verbos, con algunos verbos en particular de acuerdo a cierta condición del verbo, pero de nuevo significa que verbo más verbo no solo los pongo juntos, tengo que hacer cierto tipo de cambios o adecuaciones. Ahora bien, con los modal verbs no me tengo que preocupar con eso. Los modal verbs tienen dos condiciones en particular que los hacen quizás los verbos más fáciles de aprender. Uno es que después de un modal verb, mi siguiente verbo no tiene ninguna clase de conjugación. Y la otra es que el modal verb por sí solo no puede tener conjugaciones. Es decir, imaginen el verbo run, correr. Si yo digo I run, estoy hablando de una primera persona, no pasa nada, facilísimo. Si yo digo she run, estoy hablando de una tercera persona, tengo que hacer este cambio, convertirlo en tercera persona, she runs. ¿Okay? Con los modal verbs esto no funciona porque los modal verbs no contienen conjugaciones. Yo puedo decir I can y puedo decir she can. No existe she cans. ¿Okay? She can. Es decir, el modal verb no se conjuga. Y lo siguiente, supongamos que yo quiero decir I can run, puedo correr. Puedo tener verbo más verbo y no tengo que hacerle nada a este verbo. Puedo tener she can run. Es decir, verbo más verbo y no tengo que hacerle nada a este otro. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones de los modal verbs? O las dos características que los hacen fantásticos para aprenderse. Una, el modal verb por sí solo no tiene conjugación. Dos, el verbo que venga a continuación de un modal verb toma esa característica de no tener ninguna conjugación. Es decir, todo verbo que venga después de un modal verb viene siempre en su forma base, en su forma natural. Ni siquiera en infinitivo, to run, no, así solito, run. Eso hace que los modal verbs sean muy sencillos al momento de tener que conjugarlos en una oración. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, después de un verbo modal, Ajá. el verbo que le sigue no necesita ser conjugado. De ninguna forma, ni terceras personas, ni pasado, ni futuro, nada. Nada, no le haces nada al verbo que venga a continuación. Imagínate que el tiempo incluso estuviera en pasado. Vamos a utilizar el verbo could, que es un modal verb que significa podría en pasado. Y yo quise decir, digo, pude. Bueno, significa los dos, significa podría y significa pude. Digamos que ayer quería ir a la fiesta y se le acabó la gasolina al carro y no pude llegar. I couldn't arrive. No pude llegar. ¿Ok? Este modal verb como tal no es que esté siendo conjugado en pasado, es un modal verb que sí existe así como es, ¿no? Es decir, esta es la forma del modal verb, no es que sea un verbo en pasado, simplemente así existe el modal verb. Por ejemplo, si yo digo run, no es que exista un verbo llamado run, simplemente este es el pasado de run. En el caso de could no es así, no es que este sea el pasado de un verbo, por sí solo esto ya es un modal verb. ¿Okay? Y si te das cuenta, el siguiente verbo no tiene ninguna conjugación, incluso si mi oración está en pasado. Eso significa que
mi verbo después del modal verb ya no tiene que sufrir ningún cambio de consecuencia, ni porque sea tercera persona, ni porque sea en pasado, ni porque sea gerundio, nada de eso. Después de un modal verb no puede haber ningún tipo de conjugación en ese verbo. Entonces, si en algún momento ven algo como can playing, por ejemplo, una alerta tiene que sonar en sus cabezas. A ver, ¿cómo que gerundio después de un verbo modal? Esto no puede ser. O supongamos que ven una frase, por ejemplo, como supongamos una mucho peor. Una alerta tiene que sonar en sus cabezas. A ver, ¿cómo que un pasado después de un modal verb? Y peor aún, ¿cómo que un pasado después del modal verb que significa futuro? O sea, no, mal. Ya, date de baja. ¿Vamos bien hasta acá? Yes. Yes. Sí, profe. Very good. Bien, les digo, los modal verbs son muy fáciles de aprender y afortunadamente no son tantos. Son pocos y cada uno tiene un uso tan específico que los podemos aprender a usar bastante bien. Ahora bien, tenemos que saber cuál es el uso de cada uno. Por ejemplo, y les voy a poner esta... se los voy a poner de este modo. Tenemos, por ejemplo, los modal verbs can, will y shall. Y aparte tenemos otros modal verbs como must, may, might. Y tenemos las contrapartes de estos modal verbs como could, would y should. Y aquí abajo voy a dibujar un Pikachu porque acá abajo ya no hay nada. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y cómo funcionan? Todos estos son modal verbs. El Pikachu no, pero todos los demás son modal verbs. ¿Qué significa can? Vamos a ir de uno en uno explicando todo lo que significa cada uno, los usos de cada uno y cómo aprender a usarlos o identificarlos en una oración. Es facilísimo. Vayan siguiendo la explicación. Can es el verbo poder. ¿Okay? May, este de acá, también es el verbo poder. Hay diferencias entre ambos. Can se refiere a poder hablando de dos cosas. Uno, de la habilidad para hacer algo o la posibilidad de hacer algo. Mientras que may significa poder en el sentido de tener permiso de hacer algo, la autorización de hacer algo. Por ejemplo, ustedes seguramente recordarán que cuando querían entrar a un salón o ir al baño decían may I come in o may I go to the bathroom. Es decir, preguntaban si puedo ir, no como si tengo la habilidad para hacerlo, sino si tengo la autorización para hacerlo. May I come in, ¿puedo entrar? Lo decían con may, en el sentido de poder si tienen la autorización. ¿Okay? Can, en cambio, es poder porque tengo la habilidad. Por ejemplo, I can run very fast. ¿Okay? Puedo correr muy rápido porque tengo la habilidad. O bien, if I study, si yo estudio, I can pass the test. Es decir, si estudio, entonces tengo la posibilidad de pasar el examen. I can. ¿Ok? Ya tenemos can. Y, incidentalmente, ya tenemos may. ¿Qué significa will? Will y shall son sinónimos en cierto aspecto. Ambos expresan que el verbo que venga a continuación va a estar en futuro. Por ejemplo, I will go, iré. I will eat, comeré. I will play, jugaré. ¿Okay? Y en cierto aspecto, puedo intercambiarlo fácilmente por shall y significa lo mismo. I shall play, jugaré. ¿Okay? La diferencia, y en caso de que se pregunten, o sea, ¿puedo poner cualquiera de las dos cuando yo quiera? Sí, pero no. La diferencia es que shall es una expresión que se utiliza sobre todo en el aspecto literario, es decir, lo van a encontrar más como en novelas o libros o cosas así,
Es una expresión también un poco más antigua, no se utiliza tanto, y aparte es una expresión más como idiomática, se utiliza como que más en ciertos lugares del mundo. En Estados Unidos shall no se utiliza tanto, en Inglaterra es un poquito más común escucharlo. I shall go. ¿Ok? Tienen otra diferencia. Will, si lo utilizamos como pregunta, solo pregunta si algo sucederá. Por ejemplo, will you go to the party? ¿Irás a la fiesta? En cambio, si yo pregunto con shall, no estoy preguntando si algo sucederá, sino que estoy invitando a que algo sucede. Por ejemplo, supongamos que le preguntamos a alguien, will we eat? Lo voy a poner por acá. Will we eat? Eso significa comeremos, en el sentido de no tengo la certeza de que eso vaya a pasar. No sé si vamos a comer, así que yo pregunto, ¿comeremos? Sin embargo, si yo lo pregunto con shall, ya no significa si vamos a comer o no. Es una invitación. Si yo le digo a alguien, shall we? Eso significa comemos, en el sentido de vamos a comer, ¿quieres comer conmigo? ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos, pero básicamente ambos también están expresando acciones a futuro. Must simplemente significa deber. El verbo que ocurre a continuación se debe hacer. Por ejemplo, I must study. Debo estudiar. ¿Por qué? Porque es mi obligación, porque es un compromiso, porque es una promesa, porque se tiene que hacer así, porque lo demanda la ley, etc. Simplemente se debe hacer. I must study. O I must stop in the red light. ¿Okay? Debo detenerme en la luz roja. Might, en cambio, ofrece la posibilidad de que ocurra en el futuro, siempre y cuando se den ciertas condiciones. Por ejemplo, supongamos que alguien me invita a su casa a ver una película y esta persona me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo la nueva película de Wonder Woman de 84. ¿Okay? Bueno, lo que va a salir de La Mujer Maravilla en los 80s, ¿no? Yo le digo, súper piratísima, pero va. Entonces le digo, mira, si termino mi tarea y termino de estudiar, I might, ¿ok? Es decir, lo estamos utilizando en el sentido de como puede que vaya, ¿ok? Si tal cosa se da, si tal condición existe, entonces puede que vaya. Y después tenemos estos otros modal verbs de acá, que son muy sencillos una vez que ya entendimos cómo funcionan estos. Can es el verbo poder. Could es el verbo podría. Es decir, es el verbo que expresa las cosas que pueden ocurrir si, siempre y cuando, se den las condiciones. Como lo vimos, por ejemplo, en la segunda condicional. Si yo tuviera dinero, yo podría ir a París. O comprar mi título, ¿no? ¿Qué es lo que hace would? Would convierte en ia el verbo que venga a continuación. Si yo tuviera dinero, yo iría a París. Es decir, pongo el verbo inmediatamente después y ese verbo se convierte en su expresión ia. I would run, yo correría si no estuviera cansado. I would eat, yo comería si no estuviera lleno. I would pass the test, yo pasaría el examen si estudiara. ¿Ok? Ya tenemos estos dos. Y finalmente tenemos should. Should significa debería. En cierto modo similar a must, pero hay una diferencia. Mientras que must significa debes, porque lo tienes que hacer porque así es, should significa deberías, en el sentido de puedes elegir no hacerlo, pero habrá una consecuencia negativa. Por ejemplo, mañana tenemos un examen y veo que has estado jugando Mortal Kombat 11 durante 16 horas seguidas y yo te digo, you should study. You should study. Puedes elegir no estudiar. You should study, sin embargo, ¿ok? Deberías estudiar. Puedes elegir no hacerlo, pero si no lo haces, pues mañana habrá una consecuencia. ¿Ok? Así que eso significa should, significa simplemente deberías. ¿Vamos bien hasta acá? Perdón, profe, pero no entendí la parte de este
verbo el might, que es el último. Este de acá. Sí, es Sí, el verbo. mira, está sencillo. Expresa que algo puede pasar si se da una circunstancia específica. Por ejemplo, quieres ir al cine. No sabes si tendrás tiempo de ir. A lo mejor sí. Y no sabes si tendrás dinero. A lo mejor sí si revisas tus bolsillos. Entonces, si ves que ya acabaste tu tarea y ves que sí te alcanza, entonces, y hasta eso si tienes ganas, you might go. ¿Ok? Es un poquito el equivalente a decir puede que vaya. ¿Ok? No es que deba ir, no es que pueda porque tengo permiso, no es que pueda porque tenga la habilidad. Más bien, si se dan las causas y lo decido, puede que vaya. Tiene que ver más con que se conjunten las condiciones para que esta consecuencia suceda. A diferencia de can, que significa puedo ir porque tengo la habilidad. A diferencia de may, que significa puedo ir porque tengo permiso. Esto es puedo ir en el sentido de si tal cosa se da, entonces puedo ir. Sería como un tal vez. Exactamente, es más similar a un tal vez. Y hasta eso consideren que existe una combinación de verbos llamada maybe, que significa quizás o que significa puede ser. De hecho significa tal vez. Pero esto, might, es bastante parecido al maybe. Gracias. No problem. Mira, te pongo un ejemplo específico. Hay una película, maybe de Janis Joplin. Hay una película llamada Snatch. En español, obviamente, porque en español luego le ponen títulos que ni al caso. Snatch es el verbo como agarrar furtivamente, como capturar, como tomar algo, arrebatar, ¿no? Pues ¿cómo le llamaron en español a esta película? En español se llama Cerdos y Diamantes, ¿no? Porque pues, tiene mucho sentido, ¿no? Porque en la película salen cerdos y porque sale un diamante. Por eso la película se llama Cerdos y Diamantes. Bueno, en esta película un tipo se encuentra con un diamante enorme y hay una serie de problemas terribles con este diamante. Es una especie de comedia de humor negro, muy negro, pero es una película buenísima. Y total que este tipo que encuentra el diamante le pregunta a otro, ¿sabes qué? Pues encontré este diamante y pues yo sé que vale un montón, así que quiero que tú me conectes con alguien que lo quiera comprar. ¿Conoces a alguien que lo pueda comprar? Y la otra persona nada más se acomoda los lentes y le dice, I might. ¿Qué le quiso decir? Puede que sí. Ajá. ¿Qué significa ese puede que sí? Significa así como lo pensaré. Significa así como voy a ver, si me conviene, sí. Así como si me interesa, sí. Si se dan las condiciones, y eso incluye si voy a sacar yo un porcentaje o si tal cosa, entonces puede que lo conozca. Eso significa, es un mensaje muy sutil en la película, pero está muy padre. Y ahorita ya lo entendiste perfectamente. ¿Conoces a alguien que pueda comprar ese diamante? I might. Y ya supiste de inmediato qué es lo que quiso decir esta persona. Ok. ¿Sí? ¿Más claro ahorita? Sí, es que esa palabra la he visto en canciones, en textos y así, pero no hallaba como el significado. Como exactamente correcto. qué te querían decir. Ajá, no. Igual el contexto, pues, de lo que leo, pues, igual. Claro. Ahorita, por ejemplo, si vuelves a ver esa palabra en alguna canción o en un texto o algo así, ya puedes tener una idea más concreta de qué es lo que te dice esa expresión en particular de la canción. A lo mejor ya pueda tomar otro sentido por completo lo que estás leyendo. Ok, gracias. No problem, un placer. El doblaje debe ser en castellano. Sí, Dragon Ballazo, Onda Vital. Ah, caray, sí, ni me lo recuerdas. Lo único peor que ver el doblaje de Dragon Ball Z en castellano sería ver la película de Dragon Ball Evolution en castellano. Pero no, lo ves no. Pero si te parece horrible el nombre de Lobezno, ahí te va. Hay traducciones peores para Lobezno. Por ejemplo, en México no nos quedamos atrás. En México a Wolverine le llamaban Guepardo. ¿Cuál es la característica de Wolverine con sus garras? Que tiene garras retráctiles, es decir, las garras entran y salen a voluntad de sus manos.
El guepardo es el único felino que existe que no tiene garras retráctiles. O sea, le pusieron el peor nombre posible, ¿no? Pero eso no es lo peor. En Sudamérica, me parece que en Perú, no recuerdo en qué país, y esto es real, Wolverine, que en otro país se llama lobezno, que en México se llamó guepardo, ahí se llama aguja dinámica. Porque pues claro, tiene sentido, aguja dinámica. Pero eso no es lo peor. No recuerdo si en Chile o en qué otro país sudamericano se llama Emilio Garra. Wolverine se llama Emilio Garra. Así que lobezno de pronto ya no suena tan grave. Y esto es real, lo pueden verificar cuando gusten. Ok, vamos entonces a la siguiente parte del contenido. Está facilísima. Modal verbs, y noten cómo el garras en España. Noten cómo hay tres como bloques en esa página. Uno es para ability, otro es para permission y otro es para request. Facilísimo. El primer segmento de este texto dice que podemos utilizar ciertos modal verbs cuando hablamos de habilidad. Vamos a ver si lo alcanzan a ver ahí. Sí. Por ejemplo, ability. We use can for general ability in the present and could for general ability in the past. Es decir, can para las cosas que podemos hacer en el presente y could para las cosas que pudimos hacer en el pasado. ¿Okay? Por ejemplo, shoppers can have something to eat at the food hall. ¿Okay? Las personas que compran, o los clientes o los compradores o los que van a la tienda, pueden tener algo para comer o pueden conseguir algo para comer en el espacio de comida, en el comedor, ¿no? Can have. ¿Okay? Jake could play video games when he was only 4 years old. Jake podía jugar videojuegos cuando tenía 4 años. Digo, Candy Crush no cuenta, pero bueno. ¿Okay? Significa que podía porque tenía la habilidad. No significa que ya no pueda, significa que desde entonces ya podía. Aunque en algunos casos, si la oración lo permite, sí significa podía porque ya no. ¿Okay? En cambio utilizamos la expresión be able to para hablar de habilidades en el presente, pasado o futuro. La expresión be able. Able, si lo queremos entender lo más correctamente posible, es como estar habilitado para algo. Como tener la habilidad de algo en el sentido de puedo hacerlo porque tengo todas las condiciones requeridas. No solo porque puedo hacerlo físicamente, sino porque las condiciones me lo permiten. Por ejemplo, shoppers are able to have something to eat. ¿Okay? Los clientes están habilitados para comprar o tienen la probabilidad de comprar. Oye, el buscaminas no es tan difícil, ¿eh? Digo, no es tan fácil que diga. Si lo pones en dificultad más alta donde te dan 99 minas, esa cosa es impasable. Siguiente, Jake was able to play games. Was able to play video games, ¿ok? Significa que podía, pero aparte, se le dieron todas las condiciones para que pudiera hacerlo. Para empezar, tenía una consola o un teléfono, ¿no? Jake was able to play video games. O Penny will be able to come shopping. Penny podrá venir o estará habilitada para venir a comprar con nosotros el viernes. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de las cosas en el pasado, podemos utilizar cualquiera de las dos sin problemas. Por ejemplo, my daughter was able to count money. Mi hija podía contar dinero cuando tenía 3. O tenía la habilidad o estaba habilitada para contar dinero. O my daughter was able to count. Puedo elegir cualquiera de las dos. Could o was able to. ¿Ok? Sin embargo, we cannot use could for a single completed action in the past. Si estamos hablando de una oración que se realizó en el pasado, que sí se pudo hacer, no utilizamos could cuando esta oración ya finalizó. Más bien utilizamos I was able to. De nuevo, para que esto no quede muy confuso. Supongamos que sí pude hacer algo. Por ejemplo, yo fui al cine a ver una película en 3D y quería traerme los lentes en 3D. Porque por la razón que sea. Ya sea porque los colecciono o porque luego hay gente que dice, no, por lo que pago tengo que traerme los lentes. Hay gente que se los trae, ¿no? Ni modo.
Básicamente es robo, pero bueno, ¿no? Digo, si lo hicieron no los voy a juzgar. No les hablaré de un teacher de inglés que conozco que tiene como 12. Digo, me contaron, ¿no? Bueno, el caso es que supongamos que esta persona quería traerse los lentes de 3D. Como sí lo pudo hacer, no decimos que he could get the 3D lenses, ¿ok? No lo decimos con could, porque es una acción que ya finalizó en el pasado. Lo decimos como he was able to get the lenses, ¿ok? Cuando hablamos del pasado con las cosas que sí se pudieron, las decimos como was able, no como could. El lobo trae... Ah, rayos, sí, ya me descubrieron. Aquí está en mi sitio. A ver, vamos a ver. ¿Cuál lobo? ¿De qué hablas? Ahí no hay nada. Bueno, siguiente. Cuando hablamos de permission, podemos utilizar can a veces, pero también podemos utilizar may. Solo como en este caso no estamos viendo el may, vamos a hablar únicamente de can. Por ejemplo, you can spend $50 at the shopping mall. ¿Okay? Puedes gastar $50 en el centro comercial. ¿Okay? Lo decimos como can en el sentido de sí puedes, porque tienes la habilidad, pero esta habilidad es porque en cierto modo sí se te permitió, ¿no? Y también podemos utilizar el negativo can't para negar un permiso. Por ejemplo, preguntamos, ¿Can I go to the party? No, you can't. No solo porque no tengas la habilidad, porque seguramente sí tienes la habilidad de ir a una fiesta. En este caso, you can't, porque es peligroso, ¿ok? Y no te doy permiso, así que no, you can't. Y lo utilizamos también para pedir permiso. Podemos utilizar can o podemos utilizar could. Por ejemplo, quiero ir a una fiesta y quiero pedir permiso, así que puedo decir Can I go to the party? Pero también puedo utilizar Could I go to the party? Y en ambos casos, el verbo que esté utilizando, en este caso go, no necesita una conjugación. ¿Vamos bien hasta ahorita con esto? ¿No problem? ¿Fácil? Facilísimo, yo sé que sí. Sí, profe. Sí, está. Very good. Y verán, lo último que veremos ya por este segmento es el uso de los ciertos phrasal verbs. Y esta actividad es más bien como para que ustedes la revisen directamente en la guía. Necesitan leer en la guía qué significan estos phrasal verbs. Alexis, buena pregunta, pero te lo voy a responder de este modo. En realidad podrías utilizar las dos. Es más común utilizar may cuando pides un permiso, pero también es un poco más formal. Y can lo puedes utilizar para pedir permiso, pero es un poquito más informal, es como cuando tienes más confianza. Pero en esencia no es que utilices may para el baño y can para una fiesta. De hecho podrías utilizar el may o el can para cualquiera de las dos. Solo que usualmente, si te das cuenta por los contextos, cuando pides permiso para ir al baño, se lo estás pidiendo a una autoridad como oficial, de manera muy formal, ¿no? Como, ¿me permite ir al baño? ¿Puedo ir al baño? En cambio, cuando utilizas can, sí estás pidiendo permiso, pero es un poquito más informal. Hay más confianza, porque a lo mejor se lo estás pidiendo a tu mamá o a tu papá, ¿no? Por decir algo. Supongamos que estás jugando algún videojuego, no diré el nombre, League of Legends, ¿no? Y tú quieres utilizar a cierto héroe en particular. Y hay otro tipo que siempre utiliza ese héroe. Ahora bien, te pongo dos situaciones diferentes. Supongamos que tú quieres utilizar a ese héroe, quieres utilizar a Caitlyn. Pero la opción cambiaría si el que está utilizando a Caitlyn es tu amigo o si es un desconocido. Si es tu amigo, le puedes decir Can I use Caitlyn? Porque hay como que cierta confianza. Si es un desconocido y no sabes cómo va a reaccionar, quizás sea mejor preguntar May I use Caitlyn? ¿Okay? Porque lo quieres hacer sonar más formal y quizás hasta un poquito más educado. Sin embargo, siendo muy estrictos, puedes utilizar los dos en ambas oraciones. ¿Cómo se puede jugar, LOL? Me imaginé. Y pues así pedirías a Caitlyn, ¿no? Por ejemplo.
Y no se podría usar could para este tipo de... Sí, de Gracias. hecho, cuando lo quieres pedir como permiso, cuando lo quieres utilizar como una solicitud, o quieres hacer un request, una solicitud, también puedes utilizar could. Could I use Kotlin? Ahora bien, aunque las tres se pueden utilizar, sí hay ciertas como reglas no explícitas que te dicen, mira, aquí es mejor utilizar can, aquí es mejor utilizar may, ¿no? Pero cuando pides permiso para algo, sí, can y could, las dos son perfectamente válidas. La diferencia es que si quieres hacerlo sonar un poco más formal o más elegante, quizás se recomiende utilizar may en vez de can o could. Pero can o could, las dos son perfectamente válidas en todo momento. Ok, fue una muy buena pregunta. Y considerarlo de este modo. Quieres usar ese personaje, así que puedes preguntar, ¿puedo usarla? ¿Podría usarla? Cualquiera de los dos funciona bien. Solo que en inglés existe otra opción más elegante de decir may, que en español no tenemos, porque en español lo decimos del mismo modo. Es decir, en español utilizamos poder en todos sus aspectos, el mismo verbo. Poder para permiso, poder para habilidad, poder para probabilidad, etcétera, etcétera. Y en inglés lo que pasa es que tienen diferentes verbos para cada uno. Ok, bueno, ya casi terminamos. Esto que viene es sencillo. Algunos phrasal verbs, bueno, estos de hecho no necesitan mucha explicación porque aquí viene la guía como tal de este verbo significa esto, este verbo significa otro. Necesitan leer esto para responder una de las partes que viene en la actividad de esta semana. Pero esto ya está aquí bastante explicado, así que esto no tiene mucho caso que se los explique. Me voy a ir rapidísimo a este siguiente tema. Cuando utilizamos esos otros modal verbs que les expliqué antes, lo de must, por ejemplo, cuando hablamos de obligación o prohibición o sugerencia o consejo. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, you must study, eso significa obligatoriamente debes estudiar. Que es un equivalente a decir, you have to study, tienes que estudiar. ¿Okay? En cambio, si le digo a alguien, you should study, eso es más como un consejo. Eso es más común, deberías estudiar porque si no va a pasar esto. Es decir, puedes elegir no hacerlo, pero va a pasar esto. ¿Ok? Es decir, si utilizamos must o utilizamos la expresión you have to, eso es una obligación. ¿Ok? Si los utilizamos en negativo, siguen siendo como obligaciones pero negativas, es decir, una prohibición. Puedo decirle a alguien, you must not go to the party. You must not go to the party. Es decir, debes no ir a la fiesta. ¿Ok? En cambio, si utilizo el have en negativo, se convierte solo en una opción. Imagínate que te digo esto. Debes comprar un regalo para tu amigo. Y tu amigo te dice, no tienes que comprar un regalo para mí. La diferencia entre ambas expresiones, tienes que comprar y no tienes que comprar, es que la primera la vuelve obligación y la segunda se convierte en una opción. Por ejemplo, digamos que vas a dar una caminata por la montaña y te digo, you have to use good shoes. Tienes que utilizar buenos zapatos para una caminata en la montaña. But you don't have to use knee protectors, ¿no? Pero no tienes que utilizar protectores de rodillas si solo vas a caminar, ¿no? O por ejemplo, you are going to a party. You have to use nice clothes, ¿no? Tienes que utilizar una ropa bonita, ¿no? But you don't have to take your iPhone, your iPod, ¿no? No tienes que llevar tu iPod porque seguramente va a haber música. ¿Sí? O por ejemplo, se van a reunir en casa de un amigo y cada uno lleva algo para comer. Así que te digo, vamos a decirles, you have to bring food, ¿okay? Tienes que traer comida, but you don't have to prepare it, ¿okay? Tienes que traerla, pero no tienes que prepararla tú. A lo mejor te compras una pizza en el camino, ¿okay? Esa es la diferencia entre you have en positivo y you don't have en negativo. Uno es obligación y el otro se convierte en no tienes que porque es una opción. ¿Ok?
¿Vamos bien hasta acá con esto? ¿Se entiende? De hecho, esto está bastante explicado aquí en este segmento de la guía. Ya para finalizar, vamos a ver si esto quedó entendido con estas expresiones. Aunque esto también es un poquito largo y no les quiero quitar mucho más tiempo, pero pues lo pueden intentar. No, esto se lo dejo que lo resuelvan ustedes. Está bastante fácil, no se preocupen. Dejo que se lo resuelvan ustedes. Entonces, en resumen, para finalizar con este último tema, tenemos obligaciones, tenemos falta de obligación, tenemos prohibición y tenemos consejos. Para obligaciones utilizamos la expresión must o have to. Debes o tienes que. Para falta de obligación utilizamos el negativo de have. You don't have to, no tienes que. Para la prohibición utilizamos must en negativo. You must not run in the hospital. Debes no correr en el hospital o no debes correr en el hospital. ¿Okay? Y en cambio para advice, para consejos, utilizamos should, ya sea positivo o negativo. Deberías estudiar, no deberías faltar a clases. ¿Okay? Porque ustedes siguen teniendo la opción de hacerlo, pero puede que haya consecuencias negativas o puede que no, por eso es un consejo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Sí, sonó como... Ay, más o menos. Es que más o menos en lo que es el have to y el don't have, entendí que hay como un cambio de obligación, ¿no? Facilísimo, mira. Tenemos las expresiones must y have to. Ambos significan obligación. Ok, Azalia, don't worry. Feliz clase. Ambos significan obligación. Si las utilizas en positivo, ambas significa que tienes que. Si esta la utilizas en negativo, significa prohibición, que en cierto modo también significa debes de evitar hacer algo. Pero si esta la utilizas en negativo, entonces se convierte en opción. Una cosa es que yo te diga, por ejemplo, tienes que estudiar mañana, a que yo te diga, no tienes que estudiar mañana. ¿Ok? Don't worry, Alexis. Take care. Mira, en este caso, ambos, tanto si utilizas como positivo o negativo, significa lo que tienes que hacer. Ya sea que tengas que hacer algo o que tengas que no hacer algo. En este caso, en cambio, si utilizas como negativo, significa que no es necesario. Te lo pongo de este modo. You must wear a face mask, ¿no? Necesitas utilizar una máscara facial, ¿ok? Porque pues la pandemia. You must wear a face mask, ¿no? Y te lo pongo en negativo. You must not take out o take off. Necesitas no quitártela o no debes quitártela si estás en algún lugar con mucha gente. Ambos, tanto positivo como negativo, expresan lo que se tiene que hacer. Ahora bien, supongamos que utilizo have to. Si estás en la calle, you have to wear a face mask, que en cierto modo es un sinónimo de esto. You have to wear a face mask. Pero supongamos que estás en tu casa y en tu cuarto tú solo. Ok, in your house, you don't have to wear a face mask. No es necesario. Digo, puedes usarla si quieres si estás solito en tu cuarto, pero como para qué, ¿no? You don't have to wear a face mask. Ok. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Ya. O más o menos. Corroborar esa información. Ok. Must, tanto en positivo como en negativo, significa se tiene que hacer sí o sí. Y es un sinónimo de have to. Pero have to en negativo significa no tienes que hacerlo porque no es necesario. Puedes si quieres, pero no es necesario. En cambio, should significa deberías, pero puedes no hacerlo y puede que haya una consecuencia negativa o no. Eso es más como consejo, no es como que tienes que hacerlo porque la ley te lo dice. No, aquí más bien yo te aconsejo que hagas esto. Puedes elegir no hacerlo, pero puede que haya una consecuencia negativa.
Por ejemplo, should no lo utilizaríamos en el aspecto de ponerse una máscara para salir a la calle. Si vas a estar en un lugar con mucha gente, no te diría you should wear a mask, así como deberías usar una máscara. No, porque no es un consejo. You must. Si quieres sobrevivir, you must. Ahora bien, sí le puede decir a alguien you should wear a mask, como en el sentido de sarcasmo, así como pues, quizás deberías usar una máscara si vas a dar una fiesta, ¿no? Digo, si quieres, pues está bien, puedes no hacerlo, nada más que pues te vas a infectar, ¿no? ¿Sí? Ok, ya ¿Más quiere claro? más sentido. Sí. Excelente. Pues bueno, en la página, iba a decir en la plataforma, van a ver este tipo de actividades y pues lo van a ver así de este modo. Van a tener que elegir según las opciones cuáles deben decir con must, cuáles con have to, cuáles con should, etcétera, etcétera. Pero las oraciones son bastante claras. No es así como te voy a poner una trampa para que caigas en esto y pongas la otra. No, más bien son bastante claras porque el objetivo de la tarea de la plataforma no es como probar tus conocimientos para ver si ya se te quedó o no, sino de hecho para que entrenes, para que se te queden de mejor forma estos conocimientos. Entonces vas a ver un montón de preguntas similares y tú tendrás que decidir cuál te conviene según lo que te quiera intentar expresar la oración. De todos modos, ahí tienen la guía para que la descarguen de nuevo, esta nueva guía. Ya la tienen para que la descarguen en la plataforma y le den un vistazo a este nuevo contenido, el de Second Week. Sí, profe, ya la vi en la plataforma. Va, excelente. Pues bueno, ahora sí, eso sería todo. Y Muchas gracias. cualquier duda sigo pendiente en el WhatsApp en el momento en que lo necesiten, ya saben, ¿no? Que ahí estoy, a su servicio y disposición. Ah, profe. Gracias por las Por nada. clasecitas. Por nada, un placer, siempre es un placer. Cuídense mucho, disfruten sus clases, se portan bien Igualmente. y Buena nos tarde. vemos la próxima semana. Bonita tarde a todos y feliz semana. Gracias. Bye, cuídense mucho. Buenas tardes. Yes.